Sean bienvenidos a esta emisión especial de Historias desde las sombras. Se acerca una fecha muy especial, una con muchas leyendas e historias, pero antes hablemos de sus orígenes, porque la mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos dista mucho de los antiguos orígenes de Halloween. Durante siglos, esta misteriosa noche ha experimentado muchos cambios derivados de la mezcla de las tradiciones y las culturas de los países occidentales, que hacen de la Noche de Brujas una celebración muy especial, llena de tradiciones que han ido transformándose fruto de su historia. Los orígenes del Halloween se remontan a hace más de 3000 años, cuando los pueblos celtas en Europa celebraban Año Nuevo, llamado Samhain, en el que hoy consideramos el día 1 de noviembre. En la víspera de este festival de la cosecha gaélico, Samhain, lo que nosotros conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas, duendes y demonios. Este ritual servía para despedir al Log, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de las hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente algunos de pieles de los mismos animales que sacrificaban, para confundir a los espíritus, o quizá para evitar ser poseídos por ellos. En una forma primitiva de truco o trato, se cree que los celtas, disfrazados de espíritus, iban de casa en casa, haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida y bebida en las puertas de las casas, como ofrendas para los seres sobrenaturales. En países como México, actualmente esa costumbre se lleva a cabo el día 2 de noviembre, Día de los Muertos, donde se coloca un altar para recordar a aquellos seres que se han adelantado en el camino, dejándoles ahí su comida favorita. Es interesante ver cómo tradiciones que parecen ser de un origen se mezclan con las culturas, se mezclan con distintos entornos y cada uno da una interpretación. Con la influencia del cristianismo, Samhain se transformó cuando las autoridades cristianas se apropiaron de las festividades paganas. Con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, esta fiesta se mezcló con otras fiestas de origen romano, como la fiesta de la cosecha. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó que el 1 de noviembre sería el Día de Todos los Santos, para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por la fe. Así, la noche anterior a la víspera de Samhain continuó celebrándose con hogueras, disfraces, desfiles. Pero comenzó a llamarse Víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces, el truco o trato, disfraces fantasmagóricos, encender hogueras, hacer bromas, visitar casas embrujadas, contar historias y actualmente ver incluso películas de terror. Desde que surgió la iglesia, importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua y Pentecostés tienen vigilias que comenzaban la noche anterior. Por ello, en muchas partes del mundo, en las celebraciones cristianas de la víspera de Todos los Santos, sigue siendo tradición encender velas en las tumbas. En la historia, algunos cristianos se abstuvieron de comer carne ese día de vigilia, y de ahí podría haber llegado a nuestros días la costumbre de comer manzanas, panqueques, pasteles o dulces. En 1840, los inmigrantes europeos transmitieron a América sus versiones de la tradición durante la Gran Hambruna Irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern,
o conocidas como calabazas gigantes, que son huecas con una vela adentro, inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño, es decir, un servidor. Me siento honrado con este detalle, ya que entonces esta fiesta quedó arraigada en Estados Unidos y Canadá, pero no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. En 1920, la ciudad empezó a celebrar un desfile y a encender una gran hoguera para conmemorar este día. Algunos historiadores afirman que la celebración podría haber sido un intento de poner fin a todas las costumbres de Halloween. Ahora bien, la internacionalización de Halloween como lo conocemos hoy en día se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión, cuando en 1979 se estrenó Halloween de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos, que supuso una referencia para el cine de terror. De empuje vino también el hecho de que más de una persona afirmaba creer en fantasmas. Muchos afirmaban haber visto, de igual manera, la creencia en brujerías, en sus hechizos. Te pregunto, ¿tú crees en la brujería? ¿Acaso has sido víctima o has pedido que hagan un hechizo? Celebrado en mayor o menor medida según el país en el que te encuentres, Halloween es un momento del año festejado en todo el mundo en torno a dos vertientes, la religiosa y la terrorífica. De hecho, el significado de la palabra es All Hallows Eve, que en inglés significa víspera de Todos los Santos, como ya lo he mencionado. Sin embargo, esta antigua costumbre anglosajona ha adquirido un sentido más allá del religioso, y en muchos lugares celebran la noche de Halloween haciendo alusión al terror, brujas y fantasmas. Las leyendas de terror salen esa noche a pasear, supersticiones, historias que parten de hechos reales, pero que han ido adquiriendo un tono exagerado o distorsionado. Tal vez no. Muertes inexplicables o acontecimientos sobrenaturales. Todo esto son solo algunos de los temas que inundan una buena noche en la que el miedo se convierte en el principal protagonista. Hablemos de cosas que suceden en Halloween, cosas que pueden ser leyenda urbana o pueden no ser. Te recuerdo que la decisión de creer o no en lo que vas a escuchar es solo tuya, pero te recomiendo tener a la mano un símbolo de tu fe, solo por si acaso. En esta fecha, Halloween, se cree que se hacen aquelarres de brujas. Al estar más delgado el velo entre el mundo de los vivos y los muertos, es más fácil comunicarse con seres del inframundo. Así que para las brujas, es un día especial para realizar sus aquelarres, con los que se comunican con aquel ser que les brinda poder. Le llevan ofrendas, como sacrificios. En algunas partes, se tiene la creencia de que se llevan niños que no han sido bautizados. En otras, se cree que sacrifican animales. Ellas están al acecho, días antes, convertidas en lechuzas, en las cornisas de edificios o casas, buscando una presa, un niño ideal para sacrificio. Se cree que existen maneras de evitarlas. Hay quienes dicen que el bebé debe de tener la ropa puesta al revés para confundir a la bruja. Otros dicen que debe haber unas tijeras bajo la almohada del bebé. Otros dicen que rodearlo con un círculo de sal. Quienes son cristianos también dicen que tenga en su cuello un escapulario bendito. La realidad es que no sabemos si todos o alguno de estos métodos funciona, pero sé que hay quienes han usado al menos dos de ellos al mismo tiempo. Incluso quienes han hecho un bautismo light para cumplir con el sacramento.
Recién escuché a alguien platicar que cuando su hijo aún no estaba bautizado, escuchó aleteos de una gran ave afuera de su casa, lo cual hizo que ella llevara al pequeño a su recámara con ella y lo pusiera unas tijeras bajo su almohada. Extrañamente, al hacer esto, los sonidos de aleteo desaparecieron, y una vez bautizado el pequeño, jamás volvieron a escucharse. Una leyenda urbana también, que es parte de Halloween, es la casa mejor decorada. En todos los vecindarios siempre hay rencillas o competencias entre sus habitantes para ver quién decora mejor su casa. Ha habido premios, ha habido gastos excesivos, con tal de superar al vecino, con tal de superar a otra casa que quizá el año pasado presentó un show de luces o tuvo efectos especiales más realistas. La leyenda urbana, supuestamente, quizá es real, quizá no, habla acerca de Charlotte y Katy, dos vecinas enfrentadas desde el instituto por el amor de un chico. Ambas residían en un barrio familiar de lujo, en el que cualquier excusa era buena para competir. Precisamente, ese año se celebraba un concurso en el que el premio se lo llevaba el vecino con el mejor disfraz y la casa mejor decorada. Charlotte contrató a una diseñadora que confeccionó un disfraz de vampiresa digno del escenario de cualquier película de terror. Por su parte, Katy no se quedó atrás y eligió un disfraz de bruja que resultaba mucho más aterrador. Tampoco escatimaron en recursos en la decoración de sus casas: iluminación, humo, telarañas, calabazas, esqueletos y todo tipo de monstruos adornaban las fachadas. Comenzó el concurso de Halloween y, como era de esperar, Charlotte y Katy quedaron finalistas. Charlotte, conocedora de su belleza, decidió mostrar parte de sus encantos, cosa que agradó al jurado masculino, quien con sus votos le dio el premio al mejor disfraz, algo que obviamente indignó a Katy. Después comenzó el segundo concurso, y de nuevo, las casas mejor decoradas eran las de Charlotte y Katy. Charlotte dio comienzo al espectáculo: fuegos artificiales, luces y música, una decoración impecable. Su sorpresa final, la aparición estelar de más de 50 gatos negros dispuestos a acampar a sus anchas por las esquinas de la casa. La gente quedó fascinada, y Katy también, pues no esperaba que su rival fuese a dar un festival de tan alto nivel. Decidió ir corriendo a su casa para preparar todo, pues el jurado la visitaría en menos de 10 minutos. Había contratado bailarines y técnicos de sonido profesionales, y cuando el jurado llegó, su casa hasta el momento estaba completamente oscura. Empezó a adquirir poco a poco una luz. La pantalla en cada una de las ventanas mostraba imágenes de asesinos. De los altavoces salían gritos terroríficos que dejan entrever torturas. Y poco a poco, la fachada se llenaba de sombras y salpicaduras de sangre. Al ritmo de Thriller de Michael Jackson, el grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el jardín, que había sido decorado como un cementerio, y comenzó a bailar de forma sincronizada. La gente estaba disfrutando muchísimo y todo estaba saliendo según lo esperado, mientras Katy permanecía escondida en la copa de un árbol de su jardín, preparando el truco final. Debía aparecer volando a través de un complicado sistema que habían montado unos especialistas en escalada. Sus nervios estaban a flor de piel, y eso provocó que Katy tuviera un error. Fijó mal la cuerda, y al soltarse del árbol para aparecer volando, la cuerda se enredó en su cuello y empezó a ahogarla. Pataleó e intentó gritar, pero la música y la oscuridad no ayudaron en esa lucha por su vida. La gente estaba totalmente impresionada,
pensando que lo que ocurría en el árbol formaba parte del espectáculo. Aplaudían y reían mientras coreaban el nombre de Katy. Ella murió asfixiada ante decenas de personas que no sabían lo que estaba ocurriendo. No fue hasta el día siguiente cuando el marido de Katy se dio cuenta que la bruja que había ahorcada en su jardín era su mujer. Otra leyenda conocida para estas fechas es la de Bloody Mary, o María Sangrienta como le dicen en español. Esta leyenda tiene diferentes versiones y nombres, pero tal vez la más extendida sea la que en un momento te voy a relatar. Hace ya muchos años, una chica llamada Mary cayó enferma y murió. Por aquella época, muchas personas habían padecido catalepsia, un estado biológico conocido como muerte aparente, porque caracteriza la presencia de la rigidez del cuerpo, por lo que a los muertos se les enterraba en aquel entonces con una cuerda atada a una campana, colocada al exterior del ataúd. De ahí la frase salvado por la campana. En fin, la familia de Mary la enterró siguiendo este procedimiento, pero cuando Mary despertó, tiró de la cuerda y nadie acudió a su llamado. Su familia fue a velarla al día siguiente y descubrieron la campana en el suelo. Desenterraron a su hija y comprobaron que no tenía uñas, puesto que se les había roto luchando por su vida al intentar salir del ataúd. Esto enfureció mucho a Mary, que antes de morir echó una maldición. Ahora, si te colocas frente a un espejo y pronuncias 3 veces su nombre, una chica se te aparecerá y te desconfigurará o matará, mientras de fondo escuchas el sonido de una campana. ¿Alguna vez lo has intentado en Halloween? Tomando en cuenta que el velo es más delgado entre el mundo de vivos y muertos, es más probable que se te aparezca. También hay otra leyenda, esta es de España. Hay una casa llamada la Casa de los Espejos. Se cree que esta leyenda se originó en Cádiz, donde hay una casa antigua abandonada, cerca de la Alameda, junto al mar. Según cuentan, está encantada, y ahí vivía un capitán de barco con su mujer y una hija. Debido a los continuos viajes de su padre, la niña le rogaba que le trajese un espejo de cada uno de los sitios que visitase. Y este, que sentía auténtica adoración por su preciosa hija, así lo hacía. La madre, celosa ante la relación de ambos, decidió un día envenenar a su hija, aprovechando la ausencia de su marido. Cuando éste llegó con un nuevo espejo en la mano, su mujer le contó que su hija había caído gravemente enferma y que había perdido la vida en muy pocos días. El padre, desconsolado, comenzó a romper todo lo que se encontraba en su camino. Cuando llegó el turno de los espejos, algo lo frenó. Vio reflejada en ellos la muerte de su pequeña. Su mujer confesó y fue encarcelada, donde murió repentina y misteriosamente días después. El marido abandonó para siempre la casa. Ahora se cuenta que durante la noche suelen escucharse los llantos de la niña en el piso de arriba, y son muchos los que aseguran haber visto el reflejo de la pequeña en muchos de los espejos que aún conserva esta casa. Y bien, con estas pequeñas historias, estas pequeñas leyendas de Halloween, cerramos el especial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte a este podcast para seguir escuchando historias que Jack O'Lantern tiene para ti. Si tienes alguna historia que desees compartir, puedes escribirme a historiasdesdelasombras@gmail. Feliz Halloween y preparen su mejor disfraz. Diviértanse.
y cuídense, porque hay almas en todas partes, hay fantasmas en todas partes, y no siempre podrás diferenciar entre un disfraz y un ser de ultratumba. Atentos y buenas noches.